distinto adeudar un crédito de consumo con las consecuencias que significa desde el punto de vista de estar en DICOM y quedar fuera del sistema financiero versus no pagar un leasing donde después, claro, te demandan, pero ahí lo que uno arriesga es la restitución del vehículo, ¿ya? Claro. En un crédito de consumo te cobran el total. O sea, pongamos el siguiente ejemplo. En el leasing tú pactaste 36 cuotas, llevas 10 cuotas, ¿ya? Cuando en la undécima dejas de pagar, te demandan no para cobrarte todas las cuotas que faltan hacia el futuro, sino para que lo devuelvan. sino para que restituir el vehículo. Hoy día vamos a conversar de el leasing, que es un arrendamiento con opción de compra. Una entidad, por ejemplo, puede entregar un bien, una vivienda, un vehículo, maquinaria, para uso por un plazo fijo a cambio de cuotas. Y al final, el arrendatario puede adquirirlo pagando un valor residual. Este tipo de crédito, este tipo de herramienta financiera es muy usado en nuestro país. De hecho, comenzó a usarse en la década de 1970 y hoy día representa el 3,5% del total de créditos del sistema financiero chileno. Las dudas que vamos a tener sobre el leasing, cómo se usa, en qué caso me conviene, en qué caso no, lo conversamos hoy día junto a Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Piedad, todo muy bien aquí, acompañándolos desde los estudios. Desde el estudio de ADN. Sí, muy contento por eso. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy día para hablar de esto que, si una persona no tiene en realidad mucha educación financiera, como hemos hablado, pasa mucho en nuestro país, es difícil que uno pueda entender cómo funcionan distintos tipos de crédito. Y el leasing, ya partamos porque no está en español. Inglés, ¿eh? Partamos porque ya no está en castellano. Entonces, ¿qué es el leasing? ¿Cómo funciona? Se usa igual bastante, o se ofrece, de hecho, mucho, pero vamos a escuchar lo que salimos a preguntar en la calle a las personas si es que conocen efectivamente qué es el leasing. Esto fue lo que nos dijeron. Para mí el leasing es cuando uno se compra algo y después no tiene para cancelar las cuotas, todo, y se va aumentando y el mueble o el producto ya no es propio, ya pasa a ser de donde lo compramos. Bueno, el leasing es cuando uno se endeuda y le cuesta pagar y al final le cobran más de lo que uno tiene. Eso me lo imagino a mí. Por ejemplo, una casa bancaria, si no la paga, se la quitan. No es tan así. No es tan así. Pero viste, si es verdad que no es tan conocido cómo funciona el leasing. Efectivamente hay bastantes dudas, porque en realidad lo último que dijo la señora John no tiene nada que ver. Es que mira, lo que pasa es que hay dos tipos de leasing. Hoy día vamos a hablar del leasing como una herramienta de financiamiento para empresas, pymes o personas que se dedican a algún tipo de emprendimiento. Pero la respuesta que nos dieron nuestros auditores se refiere más al leasing habitacional, que es otro tipo de leasing que está específicamente regulado en una ley particular y que efectivamente nació hace ya un par de décadas por una forma de facilitar el acceso a personas más vulnerables desde el punto de vista económico y que no tenían acceso a los créditos hipotecarios. Y hoy día eso es bastante ya más generalizado por el tema de las tasas y las restricciones de acceso al crédito, pero el leasing habitacional era el arrendamiento con opción de compra y claramente tú no eres el dueño de la propiedad hasta que pagas la última cuota y ejerces esa opción de compra, y por lo tanto, si tú dejas de pagar, te quitan en fondo, no que te lo quiten, ponen término a contrato de arriendo y se produce la restitución. ¿Ya? Pero cuando hablamos del leasing como un sistema de financiamiento por contrato, es una situación un poquito distinta, porque acá lo vemos ya no como una forma quizás de necesariamente o de solo adquirir bienes, maquinarias, mobiliario, vehículos, que sí lo es, sino que es más bien una herramienta de financiamiento que sirve precisamente o sirve para un fin específico, que es la adquisición de un inmueble, de vehículos, de maquinaria, etcétera, que son de alto valor y que producto de ese alto valor, si es que lo compraran a través de un financiamiento como un crédito, por ejemplo, o con sus propios ingresos, pone a la empresa en riesgo de iliquidez, pone en riesgo su caja, y por lo tanto ahí surge este leasing como una forma también de cuidar la inversión, porque puede ser que no sea rentable, entonces tú de ahí acuotas un poquito los riesgos. Entonces, bajo esa fórmula, el leasing es una vía de financiamiento, pero no para cualquier cosa, sino que para adquirir ciertos bienes específicos que
bajo la fórmula de un contrato de arriendo con opción de compra, se parcializa su pago a través del periodo que se establezca como vigencia del contrato para después ejercer esa opción de compra y ya pasas a ser recién el dueño. Recién después, claro, de un par de años por lo general de arrendar. Y te diría que más incluso, por supuesto depende del tipo. Un inmueble puede ser muchos años. Sí. Vehículos y maquinarias pueden ser a más corto plazo, pero en general yo te diría que cuando tratamos de ciertos montos, el promedio debe ser 36, 48 meses por lo menos. Estaba revisando que hay distintos tipos, el habitacional que tú decías, el operativo y el automotriz, porque de hecho la cantidad y tipos de bienes financiados mediante leasing, según el último informe de leasing bancario de la Comisión para el Mercado Financiero, la mayoría, pero así por mucho, tiene que ver con leasings automotriz. O sea, es donde más se usa. Podríamos uno decir, yo quiero comprarme tal auto, por ejemplo, y cuesta, no sé, para ponerle un número más fácil, 10 millones. No tengo los 10 millones para pagarlo al contado, entonces voy a pagar en cuotas y va a llegar un minuto que es como lo que uno dice como el cuotón, que es al final. Claro, pero lo importante es que, claro, acá generalmente no hay cuotón, sino que son cuotas fijas y con la última se ejerce la opción de compra. No es como el cuotón del crédito, de esos créditos inteligentes, bien entre comillas, para financiar la compra de vehículos, donde uno paga hasta más o menos el 50% del vehículo y después la última cuota es el otro restante 50% y tiene la opción de devolverlo, pagar el 50% o volver a financiar ese 50% en el leasing. Tú llegas a un acuerdo con la institución del leasing, que hay tanto bancarios como no bancarios, pero todas las instituciones financieras reguladas, y llegas a un acuerdo con ellos donde tú quieres financiar la adquisición de determinados vehículos, muchas veces son una flota de vehículos, son varios, y fijas el valor de la cuota, pero es estable y permanente en el tiempo hasta la última cuota. Yeah. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es una buena herramienta en ciertas condiciones. Primero, porque no estresa tu caja. ¿Ya? O sea, si tú como empresa tendrías que, por ejemplo, recurrir a un crédito de consumo, lo más probable es que sea más alto que el valor, que el costo financiero de un leasing. También, por ejemplo, es distinto adeudar un crédito de consumo con las consecuencias que significa desde el punto de vista de estar en DICOM y quedar fuera del sistema financiero versus no pagar un leasing donde después, claro, te demandan, pero ahí lo que uno arriesga es la restitución del vehículo. ¿Ya? Claro. En un crédito de consumo te cobran el total. O sea, pongamos el siguiente ejemplo. En el leasing tú pactaste 36 cuotas, llevas 10 cuotas. ¿Ya? Cuando en la undécima dejas de pagar, te demandan no para cobrarte todas las cuotas que faltan hacia el futuro, sino para que lo devuelvan, sino para restituir el vehículo. Perfecto. En cambio, en un crédito de consumo te demandan no solo la undécima cuota, sino que las otras 25 que faltan por vencer. Exacto. Entonces genera un apalancamiento mucho mayor. Entonces, yo no estoy diciendo que sea la mejor forma, estoy diciendo que es una forma válida según el tipo de bien que vas a adquirir. O sea, en el caso de una empresa, para ponerlo en sencillo, si yo necesito maquinaria, por ejemplo, es mejor un leasing para comprar una cierta maquinaria o arrendar una cierta maquinaria a que yo adquiera un crédito de consumo. En el caso de que yo eventualmente no pueda seguir pagándolo, porque en el crédito de consumo me van a cobrar todo y arriesgo tema judicial. En cambio, en el caso del leasing, finalmente es como, bueno, devuélvelo. Sí, mira, yo te diría que los abogados siempre ocupamos la palabra depende, pero es que de verdad depende. ¿De qué depende? No es para sacarse el pillo, es porque de verdad depende. Depende, a ver, primero, el leasing tiene algunas virtudes. Quizás desde el punto de vista financiero, en cuanto al costo total, puede resultar un poco más caro que un crédito de consumo. Uh-huh. ¿Ya? Eso es así. Pero por otro lado tiene otras virtudes. Por ejemplo, primero lo que hablábamos recién, que tu deuda es menor frente al sistema. O sea, no ocupas tu capacidad de crédito, por así decirlo. En segundo lugar, te permite acotar el riesgo de la inversión. Si tú adquieres algo y después no funciona, pierdes el total de la inversión. Acá quizás vas a perder las cuotas que pagaste, las rentas que pagaste. Y finalmente también es una buena forma de no perjudicar la liquidez próxima y de mediano plazo de la empresa y te permite después eso mensualizarlo y manejarlo en un mayor plazo. Entonces, si tu finalidad es una maquinaria que se va a ir desarrollando en el tiempo, quizás el leasing es una buena alternativa, asumiendo que tiene un costo financiero mayor, pero también las barreras de acceso son menores.
También, probablemente te piden esta menos empresa- requisitos. Exactamente. Probablemente esta empresa no calificaría para un crédito de consumo o un crédito capital de trabajo, ¿ya? Porque hay barreras de entrada para los créditos, especialmente para las pymes. Pero en el caso del leasing, como el banco o la institución financiera que otorga el préstamo, por así decirlo, es dueña del bien, la forma de poder recuperar lo gastado y realizarlo, rematarlo después es mucho más rápida. Claro. Entonces también por eso que las barreras de acceso son un poco menores frente a un crédito de consumo. Y en ese sentido, podríamos decir que el leasing o la forma de cómo funciona el leasing es más recomendado entonces como para una empresa que para una persona natural. Sí, totalmente. Porque además te permite, hay ciertos leasing que son gastos necesarios para la producción de la renta, te permite rebajarlo, te da acceso a activos que son necesarios para la producción de la renta y para la ejecución y explotación del giro del negocio, que de otra forma no tendrías acceso. También permite ciertas cuotas o pagos que sean más flexibles. Insisto, el tema de la deducción de los impuestos, eso también es un factor importante. Claro que sí. ¿Ya? Y que muchas veces es muy relevante en el margen del negocio. E insisto, las barreras de entrada son un poco más flexibles precisamente porque la entidad que financia se va a mantener como dueña del activo que se está adquiriendo. Y tengo una pregunta para dejarlo más en sencillo, porque obviamente uno, yo decía, no conoce muchas veces cómo funciona este leasing. Si estamos hablando de tema habitacional, diferencias principales entre este leasing y un crédito hipotecario. A ver, el crédito hipotecario, primero tú eres dueño. Desde el principio. Desde el día 1. Es tu casa o tu departamento. La gente tiene ahí una creencia que dice, no, que es del banco. Y no es del banco. El banco tiene una garantía que si tú no pagas, la puedes ejecutar y va a terminar rematando y con eso se va a pagar la deuda. Pero desde el día 1 de un crédito hipotecario, el deudor es el dueño. ¿Ya? Que uno podría decir en términos de concepto no hace sentido, pero así funciona. Porque si yo soy deudor de algo es como extraño. Desafío a todas las personas que tienen un crédito hipotecario que saquen un certificado de dominio vigente y van a ver, vean a nombre de quién está inscrito. Ya. La casa es suya, aunque usted la esté está pagando. Inscrito a nombre de Piedad Vergara y no a nombre del banco. Ay, qué lindo va a ser eso. Del banco XZ. No. Perfecto. ¿Ya? En segundo lugar, el costo financiero. El costo financiero de un crédito hipotecario es más bajo que un leasing habitacional. ¿Ya? El leasing habitacional está, insisto, regulado por una ley específica que fue una solución que se pensó en su momento. No ha tenido mucho uso porque es caro, el costo total, como una solución para personas que estaban fuera de la posibilidad de adquirir créditos hipotecarios. Y hoy día eso también se ha aminorado o se ha soslayado porque ha habido muchos subsidios al crédito hipotecario, se ha preferido que la gente acceda al crédito hipotecario versus el leasing precisamente porque son dueños. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál es otra diferencia importante? Como tú eres dueño de la propiedad del inmueble que tú adquieres con un crédito hipotecario, sí. Cuando tú dejas de pagar, el demandado eres tú y la acción está dirigida a o que pagues o que se remate y se ejecute la garantía. ¿Ya? Ya. En cambio, en el leasing, la acción que se ejerce es determinación del contrato de arriendo por no pago de rentas y restitución. Y es un procedimiento que es mucho más corto. Claro. Desde el punto de vista de la defensa es más complejo. En términos como, claro, pero en términos como judiciales es más breve el proceso. Es más breve y más beneficioso para el acreedor, para la empresa de leasing o para el banco. Claro. ¿Ya? Porque va a obtener la restitución en mucho menor plazo que la ejecución de la garantía hipotecaria en un juicio ejecutivo común y corriente. Claro, que es donde ya entramos a hablar de, el remate y todo eso, que es mucho más largo. Pero, insisto, nace como una solución para personas que no pueden acceder a un crédito hipotecario porque son clientes más riesgosos, son más vulnerables y como... Si yo estoy en DICOM, ¿puedo? Perdón. Lo más probable es que sí. ¿Me van a dar un crédito leasing? Un leasing. Lo más probable es que te den un leasing. Si es que ninguna posibilidad de un crédito hipotecario. Ninguna. Perfecto. Y por lo mismo el costo financiero del leasing es mayor. Si tú sacas la cuenta del valor de cada renta que pagas por el número de meses que se pactó versus cada dividendo por el número de meses que pactó, yo te aseguro que va a ser mucho más caro el leasing. Ya. Pero a veces es la única posibilidad que podrían haber accedido para
una vivienda propia en el largo plazo. Y vamos a ver las soluciones, pero también quería hacer la misma diferencia entre el tema automotriz, como decíamos que se usa mucho el leasing. Diferencia entre entonces un leasing para un auto o un crédito automotriz, de los que tienen las automotoras. Mira, la diferencia es prácticamente la misma. Ya en un crédito automotriz de automotora, el deudor es el dueño. Ya, también tú sacas un certificado de anotaciones vigente en registro civil, el auto está inscrito a nombre tuyo, pero está asociado a una garantía que se llama prenda, ya, que la prenda es como la hipoteca pero de bienes muebles. Sí. Hay dos tipos de bienes, los bienes muebles, que son aquellos que se mueven, que se movilizan. Claro. Es muy evidente, el derecho es muy evidente, si no es esto no es ciencia. No, pero es que uno además dice los bienes que se mueven, entonces uno piensa, claro, un refrigerador se mueve solo y todo se mueve solo. El mueble viene de que se pueden mover. Movilidad, ¿ya? Se pueden mover. Y los inmuebles son los inmovilizados, como las propiedades, la tierra, el terreno. Entonces, el derecho es bien evidente, sí es cierto. Sí, es verdad. Además que esto mismo viene de Roma, o sea, tiene 2.500 años. Inmueble y el 3.000 mueble, años. perfecto. Entonces, la prenda como garantía es para los muebles, la hipoteca como garantía es para los inmuebles. Entonces la prenda es lo mismo. Yeah. Tú, si dejas de pagar un crédito automotriz, lo que se ejerce es la acción de prenda, que tiene ciertos beneficios para el acreedor, principalmente que puedan pedir la incautación del vehículo desde el día 1. En un juicio ejecutivo, por ejemplo, esto es un crédito de consumo, sin garantía. Si tú dejas de pagar un crédito, te tienen que demandar primero, te tienen que embargar después y al final viene el retiro. Claro. ¿Ya? En los juicios de realización de prenda, que así se llaman los de crédito automotriz o de los créditos que están con prenda, el juez tiene la facultad de ordenar la incautación o la entrega de inmediato, del día 1. Entonces es una gran diferencia desde el punto de vista de la defensa. Por tiempo. Por tiempo y porque vas a estar toda la tramitación del juicio sin el vehículo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, eso es facultativo. Algunos tribunales la dan, algunos tribunales no, pero es una gran diferencia. En cuanto al juicio propiamente tal, las defensas que puedes oponer son muy similares entre un juicio ejecutivo común y corriente y uno de realización de prenda. Mira, las diferencias ahí son importantes porque uno podría decir como, bueno, son lo mismo, crédito automotriz, leasing, funciona igual. No. Mira, quizás de cara al deudor puede ser lo mismo. Puede ser pero parecido. Cuando tú tomas una representación judicial, en otro caso es muy distinto y hay defensas más propias de una prenda o de realización de prenda y otras más propias de un juicio ejecutivo. Hay cosas que analizar de manera distinta, entonces obviamente ahí la cosa cambia. Pero y el leasing termina siendo más caro. También. Sí, lo mismo, un crédito automotriz versus un crédito de consumo. Si tú vas a pedir un crédito de 10 millones para comprarte un auto, lo más probable es que ese crédito de consumo de 10 millones sea más barato que un crédito automotriz asociado a una prenda. También porque las barreras de entrada, como está esa garantía, la prenda es una garantía súper fuerte. Sí. ¿Ya? Entonces, como está esa garantía para la institución financiera que financia la compra, también las barreras de entrada son un poco más flexibles, más laxas, y permite que, por ejemplo, una persona que en ningún caso un banco le va a dar un crédito de 10 millones para comprarse un vehículo, probablemente que sí se lo den, porque está la prenda sobre el vehículo. Mira, eso es bien interesante porque uno podría decir, claro, si uno está en DICOM, la situación es imposible, nunca voy a poder tener ningún crédito, pero no es tan así. Sí, yo creo que en DICOM sí un crédito automotriz no te lo van a dar. Ya, o sea, DICOM siempre va a ser un dolor de cabeza, pero no para el leasing. El leasing habitacional... Capaz que sí. Capaz que sí, solo que eventualmente va a ser más caro. Va a ser más caro, sí. Perfecto. Es un tema del que vamos a estar hablando a la vuelta, las soluciones, qué podemos hacer y también obviamente los beneficios que pueda tener el leasing, que como decíamos, claro, se parece, tiene ciertas similitudes, pero son finalmente alternativas distintas. A la vuelta vamos a estar conversando de eso en detalle junto a Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Contarles que desde hace 11 años la ley de quiebra permite solucionar las deudas de las personas y de las empresas de todos los tamaños. Pagar en nuevas condiciones o quebrar para terminar con un problema que no tiene otra salida permiten seguir adelante con dignidad. En defensadeudores.cl evalúan tu situación sin costo y te ayudan a tomar la mejor decisión para recomenzar. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más aquí en ADN Te Escucha. Conversando sobre el leasing como una herramienta de financiamiento junto a Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, donde estábamos resolviendo, Mario, algunas dudas con respecto a qué es mejor, cuáles son las diferencias con otros tipos de créditos, de herramientas financieras.
¿Hay soluciones para el leasing en caso de que yo no pueda pagar? ¿Funciona distinto que un crédito hipotecario o que un crédito de consumo? Sí, funciona como hablábamos, adelantábamos en el primer bloque, funciona su cobranza de manera distinta porque son contratos distintos y están asociados también a garantías distintas, pero la principal diferencia es que en el crédito hipotecario el deudor es el dueño. En el caso del leasing habitacional, el quien es el dueño es el banco arrendador, por así decirlo, y el arrendatario, cliente, solo se transforma en dueño una vez que ejerce la opción de compra al final al pagar la última cuota. Entonces, desde ese punto de vista, pueden en el camino, estos más son créditos a largo plazo o son operaciones a largo plazo. Sí, eso te iba a preguntar, perdón, en el caso del leasing habitacional, cuando uno habla de cuotas, está hablando de cuotas que sean similares a lo que es un dividendo. Porque son similares o incluso en montos, digamos. Pueden ser un poquito más baja. Entonces, un crédito. Pero es crédito a 20 años. O sea, Ya, los leasing habitacionales perfecto. son créditos a 20 años perfectamente. No perfecto. crédito, pues que se entienda cuando digo crédito, pero en el fondo son arriendos a 20 años. Arriendos a 20 años, exactamente, claro. donde tú vas pagando cada cuota, es una renta que en el fondo se va abonando, entre comillas, al precio que se va a financiar, al monto a financiar, que se financió. Entonces, la forma de solución varía un poquito según se trata de un crédito hipotecario o un crédito de consumo versus operaciones asociadas al leasing. ¿Ya? La principal diferencia es que la ejecución, por así decirlo, yo no estoy hablando en términos tan precisos técnicos, pero para que la gente entienda. Sí, entonces hay una simplifiquemos un colega escuchando va a decir, oye, no es ejecución porque no es una terminación de contrato, pero para que se entienda colegas, el cobro. Colegas, déjennos entender a nosotros. El cobro de esa operación es distinta por el hecho de que el que financia es el dueño, por lo tanto él lo que pide es la terminación del contrato de arriendo y la restitución. No pide el pago del saldo insoluto como es una ejecución de un crédito de consumo. Tú en un crédito de consumo lo que buscas es que te pague la deuda. ¿Ya? Acá lo que pides es el término del arriendo por no pago de las rentas y la restitución del bien que se financió, que se adquirió. Pero también tiene soluciones. Entonces, cuando tú enfrentas un juicio de terminación de arriendo versus un juicio ejecutivo, las posibilidades de defensa en el juicio de terminación de arriendo asociado al leasing es bastante más difícil. Yeah. La defensa del deudor, del demandado, es un poco más compleja, además los procedimientos son un poco más breves. ¿Ya? Por tanto, es un desafío importante defenderse ahí. Sí, versus complejo. un juicio ejecutivo que uno puede defenderlo y ganar tiempo y dilatarlo y eventualmente incluso solucionarlo por esa vía, ¿ya? Ahora, a nivel de ley de insolvencia también encontramos soluciones y ahí va a depender de que tú eres persona deudora o empresa deudora, ¿ya? Por ejemplo, en un leasing habitacional, ¿ya? Tomado por una persona que es dependiente, que es trabajadora dependiente, que es funcionario público o que es un profesional honorarios, podría renegociar esta deuda a través de la renegociación administrativa de la ley de insolvencia, porque eso está reservado para personas deudoras, ¿ya? Y ahí además puede meter en el saco todas las otras deudas que tiene. Claro. ¿Ya? Pero cuando se trata del leasing, que te diría que es la mayoría de los casos, los leasing son asociados a empresas, ¿no? La mayoría de los casos son asociados a empresas. Ahí la forma que tienes de solucionarlo por vía de ley de insolvencia es la reorganización, que podrá ser simplificado o general según el tamaño de la empresa. Las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que tienen hasta 50 trabajadores, y venden hasta 900 millones de pesos al año más o menos, Claro. tienen acceso a procedimientos simplificados. El resto, que ya son de mayor tamaño, tienen también acceso a reorganización, pero al procedimiento general, que es un poco más caro, es más largo, Es más largo, y claro. un poco más engorroso. Ya. Y a propósito del leasing, ahí tiene un derecho el acreedor o la empresa que financió de poder concurrir o bien descolgarse. Y por el lado de la quiebra, también la Junta de Acreedores podría, cuando nosotros incluimos la deuda del leasing, podría determinar la Junta de Acreedores, es decir, ejercer el pago del leasing y traer ese activo a la masa porque puede resultar más atractivo. Por ejemplo, si tenías un leasing a 300 cuotas y habían pagado 250, lo más probable es que la Junta de Acreedores diga, oye, no, paguemos las 50 que faltan porque a mí me conviene más
traer ese activo a la masa, Claro. rematarlo y así voy a obtener una mayor recuperación del crédito, ¿ya? Oye, son estrategia. Son decisiones que se toman en ese minuto, pero de que soluciones a este tipo de deuda, por supuesto que existen. Por supuesto ¿Cuál? que Depende del caso concreto. va a depender siempre del caso. Así es. Este es un tema bien interesante porque, como decíamos y comentábamos recién, también genera mucha confusión. Si tienen dudas, si quedaron con ganas de conocer más detalles, bueno, este capítulo va a estar disponible en el canal de YouTube de grupodefensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha. Mario Espinosa, abogado, director legal de grupodefensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Buena semana. Bueno, y nosotros nos despedimos en este ADN Te Escucha, lo hacemos con música, escuchamos a Sia con Cheap Thrills aquí en la 91.7, que estén muy bien.